Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es día 4 de agosto de esto que es el 2020, el año del coronavirus, el año que no me voy a cansar de decirlo, todo terminó, todo cambió, tenemos una nueva vida. Es más, ya puse arbolitos acá atrás para que se acuerden lo que era antes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la presencia de nuestro gran amigo, colaborador, ¿verdad? Tony González, ¿verdad? Quien nos ha hecho el favor de invitar el día de hoy a una importante funcionaria del Departamento de Salud, la directora del Departamento de Salud del Condado de Marathon, a Judy Burrows. Burrows is the last name? Well, yes. I tried. Say, Good. Agradezco mucho su presencia. Tony nos va a estar ayudando aquí con la interpretación, ¿verdad?, de la entrevista que le vamos a hacer, porque está muy relacionada con lo que está sucediendo ahorita aquí en Wisconsin y en especial aquí en el condado de Marathon. Tengo una lista de preguntas que me han hecho llegar y que por favor quisieras que empezáramos, Tony, porque se nos corta el tiempo rápido de esto del Zoom. Entonces, Tony, primero, gracias por ayudarnos y estamos ya listos para empezar. Okay. La primera de ellas es, ¿dónde se tiene que utilizar el cubrebocas? ¿Dónde? So first of all, he gave us many greetings for being here, and that he put a background of trees so everybody will remember what the outside looked like. So he's very thankful to have you here as a person on the health department. And the first question is, where do people have to use the face mask? With the new order that the governor put into place, you have to wear the face mask anytime that you're indoors and in the same room as other people, except for when you're at home in your own house with your close family. Dice que de acuerdo con la nueva orden del gobernador, usted debe utilizar la máscara en cualquier momento que esté en un sitio interior, que esté en el mismo lugar donde haya otras personas, y la excepción sería obviamente su hogar cuando está con su familia. En los automóviles es un lugar cerrado, ¿se pone o no se pone la máscara? When you are in an automobile, do you wear or not wear the mask? If you're alone, you don't have to wear the mask. If you're with your family, the people that you live with, you don't have to wear the mask. If you're in the car with other people who are not part of your close family circle, then you have to wear a mask. For instance, if you were in a cab, taking a cab ride somewhere, you would need to wear a mask. Entonces dice, si usted está solo en el carro, no tiene que utilizar la máscara. Si está con su familia, no tiene que utilizar la máscara. Ahora, si están con otros que no están dentro de su círculo familiar, debe utilizar la máscara. Como por ejemplo, si está dentro de un taxi, asegúrese de estar utilizando su máscara. ¿Los niños tienen que utilizar máscara y desde qué edad si es que es positivo? So, do children have to wear a mask, and what is the age requirement? Mm-hmm. Children over the age of 5 are required to wear a mask, and you can have a mask for children between the ages of 2 and 5 if they will wear it. But over the age of 5, you need to have a mask for your child. Los niños que son mayores de 5 años están requeridos a utilizar una máscara. Usted puede colocarle una máscara a un niño de las edades de 2 a 5 años si se la dejan puesta, pero por sobre todo los niños mayores de 5 años deben utilizar máscara. Otra pregunta. La ocupación hospitalaria en el condado de Marathon, ¿cómo está ahorita? ¿A qué nivel? ¿Qué porcentaje de ocupación hospitalaria hay? ¿Cuántas camas disponibles hay ahorita? He is wondering about the amount of people at the hospitals, the occupancy, the total occupancy in the hospital, the capacity. At what capacity are the hospitals right now in Marathon County? Mm-hmm. I'm not sure about Marathon County. I haven't checked with our hospitals this week. I do know that statewide, we're at about 80% capacity for the hospitals. So we're not in the danger zone of running out of hospital beds yet,
but we are seeing an increased number of people being hospitalized because of COVID. Dice que no está seguro cómo están los números ahorita en Marathon porque no ha hablado con los hospitales del área de Marathon, pero sí sabe que a nivel del estado estamos a un 80% de capacidad, lo cual quiere decir que no estamos en el área de peligro. Más sin embargo, sí ha habido un gran crecimiento en el número de hospitalizaciones debido al COVID-19. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión como responsable de salud sobre las medidas que se imponen? Si está de acuerdo en que las medidas sean iguales en las grandes ciudades como Milwaukee, Madison, o en ciudades pequeñas como Wausau, o aquí mismo Abbotsford, Colby. So he'd like to know what is your thought about the measures that are taken if they need to be, or they should be the same in cities like in Milwaukee and Madison as they are here in Wausau, or even more so in places such as Colby and Abbotsford. The measures for wearing masks? Las medidas de utilizar máscara. Sí, bueno, las medidas de utilizar máscara y lo que sigue. Yeah, using mask and anything that related with protection for against COVID. Oh, sure. The guidance is really the same. The virus doesn't really care if you're in Abbotsford or Milwaukee or Florida. The virus will infect anybody if it has the opportunity. And so the guidance is the same. Wearing masks will help protect you and your family. Keeping that social distance of 6 feet apart will help protect you and your family. Bueno, Entonces dice que las guianzas y las normas son iguales para todo lado, porque el virus no discrimina si usted está viviendo en Abbotsford, Milwaukee o la Florida, no discrimina contra nadie. O sea que las normas son iguales, que si utiliza la máscara va a ayudar a la prevención y si se mantiene a la distancia propia de 6 pies va a ayudar a todo este tipo de prevención. Una pregunta que espero no le cause inconveniente a ella, pero que necesito hacerla, es la de referente a si por parte de la autoridad, en este caso del condado de Marathon, existen ciertos privilegios o divisiones entre la sociedad para ayudas a la población en general. So he hopes that this question is not inconvenient to you, but it's a question that he must do. It's in reference if from Marathon County, the health department, there is any privileges or divisions for people obtaining any sort of help. I'm not sure I understand the question, Tony. ¿Puedes explicar la pregunta un poquito más? Por ejemplo, ¿tiene que ver algo el que alguien tenga una religión o tenga una preferencia sexual o tenga pertenecer a un grupo social, a una organización, para que les den más o menos, para que puedan recibir mejor o menor atención? Okay, so basically, does having a different religion or being of a different sexual orientation or group, does that in any way vary the kind of help more or less than anybody may receive? No. The help that we offer families in Marathon County is the same. It doesn't matter to me what your religion is. It doesn't matter to me what your ethnicity is, what your race is, what your gender is, what your sexual orientation is. That is irrelevant. What we are here to do is to protect people from getting COVID. And who you are is who you are. And we will work with you no matter what your background is.
Dice que no, que el departamento ofrece a las familias de Marathon County absolutamente lo mismo. Aquí no nos importa cuál es su religión, su etnia, su raza, su género o su orientación sexual. Eso todo es irrelevante. Lo único que estamos aquí es para combatir el COVID-19. No importa, usted es quien usted es y no importa para una persona que reciba lo que podamos ofrecer es igual para todos. En Abbotsford vivimos en la división política entre Clark y Marathon County. ¿Qué pasa si alguien sufre de COVID-19 y vive prácticamente en la línea y quiere ir a que le ayuden en Marathon porque Clark no les Perdónale, ayuda? Alejandro, una pequeña interrupción. Puedes comenzar una división política entre Clark y Marathon. Sí, hay una división política entre Clark County y Marathon County. ¿Qué pasa si una persona que vive en Clark County, pero da un paso más y ya está en Marathon County, y él quiere que lo atiendan, que lo ayuden mejor en Marathon County, pero pertenece a Clark County, ¿no puede pedir ayuda a Marathon County? So, there is I guess, a division in Abbotsford, because it belongs both to, there's a Clark County part and a Marathon County part. So say if somebody on the Clark County side suffers of COVID-19 and just steps into the Marathon County part of the county side and wants to get help from Marathon County, is that possible that that person could receive that help from Marathon County? Unfortunately, probably not, because everything that we do is based on your county of residence. So if you live in Clark County, you would get your service from Clark County. If you live in Marathon County, you would get your service from Marathon County. We have this county line, and then it does divide the counties, and unfortunately, it divides Abbotsford right down the middle. And we service those people that live on this side of the county line, and Clark, serves the people on the other side of the county line. Dice que desafortunadamente no se le podría atender porque la gente recibe servicio basada en el condado en el cual residen. Entonces, se sabe que hay esa línea divisoria entre Clark y Marathon. Entonces, si usted vive en Clark, el Departamento de Salud de Clark lo va a atender. Si vive en Marathon, el Departamento de Salud de Marathon. Saben que la línea divide a Abbotsford en toda la mitad y entonces el servicio va a depender en qué lado vive, si es el condado de Clark o el condado de Marathon. Tony, can I add something to that? Yes. That's specific to like the service we provide for, isolation and quarantine related to COVID. But when it comes to providing educational information or some of the food distribution that's done, and in those situations, we try to help the whole Abbotsford community. Bueno, ella quería añadir que esa parte del servicio es específica a lo que se refiere a aislamiento y cuarentena, cuando una persona está en aislamiento o cuarentena. Pero en cuanto a educación y a distribución de la comida, el condado de Marathon va a distribuirle por parejo a toda el área de Abbotsford, parejito, a toda esa área. Ok, muchas gracias. Thank you very much for that. Otra pregunta es, si bien es cierto que ahorita el condado de Marathon está atendiendo de una manera singular el problema de COVID-19, queremos saber si también están atendiendo o qué importancia le están dando a los problemas físicos y mentales que está arrojando este COVID-19 a las familias que viven aisladas o que viven dentro o a cualquier familia. Okay, he talks about the particular way that Marathon County health department is taking care of this issue with Marathon, with COVID-19. He wants to know is the county health department also dealing with the physical and mental problems that families in isolation are suffering and going through?
Well, we do the best that we can in terms of trying to connect people to the services that are out there. We can't do it all, so we rely on other programs and services. So we might refer somebody to a place where they can get food. We might refer somebody to a place where they can get help with rent assistance. So we don't necessarily do all of those things, but we try to connect people to those other services. We are so busy with just helping people get their diagnosis of COVID and get over COVID that honestly, we don't have a lot of time to do a lot of other coordinating of getting other help to people. We wish we could do more, but we are really running out of time and ways to help people. Bueno, dice que estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos en estos momentos para dar a la gente los servicios, pero lo que hacemos es referimos a personas a otros programas y servicios, por ejemplo, donde puede la gente obtener comida, donde pueden obtener asistencia para la renta. No podemos hacer todo, pero sí estamos tratando de conectar con otros servicios. Estamos tan ocupados tratando de tratar este asunto del COVID que no tenemos mucho tiempo para hacer otra cosa. Quisiéramos poder hacer más, pero ahorita con tanto el asunto del COVID ha sido muy difícil. Nada más por mencionar un asunto. ¿Qué pasa con las personas que viven cada día de manera más estresada a consecuencia del COVID? Y quiero decir, no tengo dinero para pagar la renta, no tengo dinero para pagar la luz, para la comida, tengo a mis hijos aquí las 24 horas, tengo a mi marido. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Quién puede atender? ¿Quién les puede ayudar? Ese es un ejemplo. Okay, so he just wants to put an example right there just to mention what can happen with people that are living with this huge stress caused by COVID-19. You know, what happens if I can't pay the rent? I can't pay my electrical bill. I can't pay my food. I got my whole family living here under my roof. Who can help? How can we deal with this sort of stress? The stressors are big. I completely agree. When you're sick and you need to be out of work, it can be a big stress to the family. So we have been trying to coordinate services in and around the Abbotsford area with, getting our United Way to help with some food drives, getting some local folks in Abbotsford, including St. Bernard Parish, to help with some food drives. Getting some folks to come out and try to find some means to provide some help with rent assistance. So we try to help as much as we can, but I understand that we do not have enough to give everybody everything that they need. Entonces, yo sé que los problemas de estrés son bien grandes. Cuando alguien se enferma y tiene que dejar de trabajar, va a colocarle un gran estrés a su familia. Entonces, por eso hemos estado tratando de coordinar servicios en el área de Abbotsford, inclusive perdón, con la United Way para asuntos de poder suplir comida, trabajando con personas locales para poder ayudar, inclusive con la iglesia de San Bernardo, menciona ella, en distribuciones de comida. Estamos tratando de dar la mayor cantidad de ayuda que podemos y es muy difícil ahorita, pero estamos tratando lo máximo que podemos. Ok, y para terminar esta entrevista, quisiera saber qué expectativas tiene ella, si es que las hay, ¿verdad? De si ella cree que este año vamos a tener vacunas aquí en el estado de Wisconsin o esto va a continuar hasta el próximo año. So just kind of wrapping up right here, maybe to hear a little bit of your expectation, if you think or you believe that there might be a vaccination for this COVID-19 before the end of the year, or if we're going to go into the next year still dealing with this situation.
I suspect there could be a vaccination that becomes available in the winter, probably the beginning of next year. I'm concerned that it may not be widely available when it first comes out. I also don't know how many people are going to want to get it. I know that a lot of people don't even want to get the flu vaccine, and so people might be afraid of this one. So I think it will be a while before we have a good vaccine. And I think that we'll be dealing with COVID over the fall and winter and probably into the spring of next year. Yo sospecho que habría la posibilidad de que exista algún tipo de inmunización antes de que termine el año, en el invierno. Lo que me preocupa es que no sé qué tan disponible va a estar en grandes cantidades para todos, y no se sabe quién se la pondría o algo, porque mucha gente le gusta inclusive pelear, colocarse la vacuna contra la influenza. Entonces, le preocupa que mucha gente va a pelear colocársela o no. Pero piensa que va a ser un rato antes de que solucionemos este asunto del COVID, y vamos a tener que lidiar con él durante ahorita el otoño, el invierno y lo más posible entrando el verano del próximo año. Es mucho tiempo todavía. That's a lot of time, yet, he says. It is a lot of time. And you know what? That's why these things are so important, is this is going to make a big difference. So I really thank you. Yes, I really encourage you. This little thing can make a big difference, and so please wear your masks. They'll help. Dice ella que sí, que ella acepta que puede ser bastante tiempo, pero que este asuntico que estuvo mostrando ahí puede ser una gran solución a los problemas que ahorita estamos pasando. Dile que le menciono simplemente pues una reacción a esta ordenanza de la máscara, y se refleja, por ejemplo, en el día de ayer, en el que el estado de Wisconsin registra tan solo 404 personas que dan positiva en coronavirus, y antier, el día de antier, fueron 1,062. O sea, menos de la mitad en un día la reducción de infecciones todavía de lo que queda de los festejos del 4 de julio. Okay, so he just wants to, a reaction from yesterday and the new order from the governor to wear a mask. Today it registered that there was 404 infected people, and just the day before it was 1,062. So how it changes, it could change in less than a day, the rate of infection. But it's left to be seen what else is going to be happening. Some of those variations from 1,000 to 400 depends on how many people are tested that day. So for instance, we have a big testing event coming up on Friday. We're going to have a lot more testing done on Friday. So then we expect when those tests come back, we'll see, it'll look like a big number all of a sudden, but it's driven by how many tests are done each day. In Wisconsin. So, in Wisconsin, as well as the county numbers. Okay, so one of the things that I left out on the previous one is that, right now we still have a remnants of, holidays that we had, like 4th of July, he says. But ella también quiere decir que este viernes vamos a tener pruebas del COVID aquí en Wausau, y que muchas veces esa variación de números, como dijo usted, Alejandro, muchas veces tiene que ver también con la cantidad de pruebas que se estén haciendo. O sea que el viernes, cuando se hagan las pruebas, quizás van a ver un número cambiando grandemente, tanto obviamente aquí en nuestro condado de Marathon como en el estado, porque estas pruebas obviamente varían la cantidad de resultados que se presentan cuando se hacen las pruebas y los resultados aparecen. Bueno,
Una pregunta que es muy importante para la gente es saber los gastos que origina este COVID-19, ¿quién los cubre? ¿Las aseguranzas y el que no tiene o el gobierno? ¿Qué pasa? So one more question that people will be curious about is the uh, uh, expense that this COVID-19 has brought. Who covers that? The insurance? How about those people that don't have insurance? The government? What happens? Mhm. Well, right now, the government, actually earlier this summer, the government the federal government passed a huge spending bill. And so a lot of the things that we're doing right now are coming from federal tax dollars through the state down to local health departments. This whole thing is going to cost a lot of money, and a lot of it's going to come from taxpayers. The National Guard testing that has happened in Abbotsford and is going to happen again on Friday is something provided by the government. If you go to your doctor and you have insurance, they will bill your health insurance. So it is a little bit of both, but a lot of it's being covered by federal tax dollars. Ahora, en este momento, el gobierno pasó una resolución muy grande de dinero, lo cual quiere decir que dinero de los impuestos están pagando todo lo que es el tratamiento del COVID-19 y ese dinero está pasando directamente a los estados hasta su departamento de salud local. El costo va a ser muy alto, bien alto, y todo va a venir de dinero de impuestos y el gobierno federal es el que en este momento está pagando. Por ejemplo, el uso de la Guardia Nacional para las pruebas, como lo han hecho alrededor del estado y lo van a estar haciendo también aquí el viernes. Eso viene de parte del gobierno federal. Si usted va al médico y tiene seguro, pues el seguro va a pagar, así que ellos pagan un poquito también, pero la gran mayoría de todo ha estado pagado por el gobierno federal y el dinero de los impuestos. Bueno, pues nada más quisiera ver si ella quiere agregar algo, quiere darnos algún mensaje, por favor, a la comunidad latina, desde su posición que tiene ella en el Departamento de Salud del Condado de Marathon, por favor. Judy, he just wants to know if there's anything else you want to add, any special message that you would like to relay onto the Hispanic community in our area, you as an officer here of the health department, the Marathon County Health Department. I just want to, I want to say thank you for listening, and thank you for wearing your masks and using that social distancing and doing what you can to protect your families. We're all in this together, and I'm glad to provide whatever information and help that we can through the health department. Bueno, primeramente quiere decir que muchas gracias por estar aquí y escuchar. Y muchas gracias por utilizar sus máscaras y mantener su distancia social y por proteger a sus familias. Todos estamos en esto juntos y que ella está muy disponible a proveer cualquier información que sea necesaria para continuar la ayuda durante este proceso. Y finalmente se me estaba pasando una pregunta. ¿Hasta cuántas personas de una familia pueden reunirse en una fiesta? He just missed one question. So up to what number of family members can gather together on a family party? Oh boy, it depends on how big your family is. Because Yeah, families can be big, right? You want to keep it to your immediate family, or your parents, grandparents, sons and daughters. Yes. When you start getting into lots of cousins and aunties, it gets big. That gets very big, and you risk exposing a lot of your family to a disease that can be pretty hard on them. So. Okay, yeah, and our families with cousins, they get pretty large. Mine too. Dice que lo mejor es mantener las cosas bien al círculo cerrado de su familia, a sus abuelos, sus hijos, pero ya cuando empezamos a incluir a los primos, a las tías y a todo eso, estamos colocándole un gran riesgo a la familia, arriesgándolos a un virus que va
básicamente puede ser fatal. Entonces, que es mejor mantenerlo a un límite centrado. Pero ¿qué es un límite centrado? O sea, un número que nos dé, por favor, de personas que pueden estar. He would like to know like a maximum number of people that ought to be the max of people being gathering together. That's kind of hard because I don't want to, I don't want to exclude one of your brothers or sisters, right? In the family. But generally, 12, 15, but not 50, not 75. My family Christmas is generally about 85 people, too big. I don't know what we're going to do this year. Yeah, this is the Dice, rule. bueno, que ya no quiere dar un número fijo porque no quiere excluir a un hermano o a un primo ahí que quiera estar ahí. Pero dice que generalmente de 12 a 15 personas es un buen tamaño. No 50, no 75, que precisamente la familia de ellas son 85 durante la Navidad. Así que no saben ni qué van a hacer este año. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Dile que la vamos a seguir molestando, ¿verdad? Porque seguramente pues esta pandemia nos va enseñando cosas diarias todo el día y no solamente tiene que ver ahora ya con la vida del distanciamiento de la sociedad, sino con las reacciones que está trayendo esta pandemia a la salud de las personas. So he wants to thank you once again for being with us and says that we're still going to bother you from time to time because this pandemic has taught us that how it changes every day, not just with the social distancing that we have to keep, but now with the mental and health issues that, are going to be appearing throughout this. So he thanks you very much. Thank you. Muchas gracias a ustedes. You're welcome. Bueno, pues muchísimas gracias, mis amigos. Vamos a poner este programa o este show, o esta entrevista que hicimos, en unos minutos más ya la van a tener y ustedes la van a poder escuchar y ver en los diferentes canales del Primerito, del Monitor Reportero y, por supuesto, en Noticias va a estar todo esto. Y bueno, pues, entonces, thank you very much. And I call you back in a few minutes. Thank you very much. Okay. Y quiero recordarles a todos pruebas del COVID-19 el viernes de 8 a 5 de la tarde en el NTC, North Technical College en Wausau. Es abierto para todos, no se requiere ningún documento, no tiene que tener síntomas, no tienen ni que hablar inglés, ahí habrá servicios para todos. Los invitamos, aprovechen, acuérdense, miren las filas que existen en la Florida y en Texas de 10 horas. Aquí aprovechen, ¿verdad? Que es una gran ventaja y tenemos que utilizar lo que tenemos disponible. Just a reminder for everybody to participate and come out for our COVID testing on Friday at NTC. Yes. Ok, entonces ya saben, el NTC, bueno, es la escuela técnica que está allá en Wausau. Entonces, para que vayan y se hagan sus exámenes. Thank you very much, Judy. I appreciate very much your time. And I think we see you in short time. Yes. Okay, Yes. thank you very much. Okay. Gracias, Thank you, Tony. Judy. Gracias, muchas gracias. Y ahorita nos ponemos en contacto. Okay, Muchísimas gracias. saludos a Thank you very todos. much. Thank you, Judy. Thank you so much.